7 verdades impactantes sobre Sodoma y Gomorra que aún perturban a la humanidad. Hoy la leyenda cuenta que, en un rincón escondido de la historia, existieron dos ciudades devoradas por la lujuria y el pecado, Sodoma y Gomorra. Cuentan que sus calles estaban impregnadas de gritos de placer y dolor, un fuego eterno que consumía a quienes se atrevían a cruzar sus fronteras. Pero que mucho más hay detrás de estas ciudades malditas. Una verdad perturbadora que aún hoy, siglos después, sacude el alma de quienes oyen hablar de ellas. Imagina un lugar donde la moralidad se desvanecía como humo en el aire, donde la compasión era un recuerdo lejano y la indulgencia reinaba como reina absoluta. Las voces de antiguos testigos susurran historias escalofriantes. Se dice que los habitantes buscaban siempre más placer, más delirio, hasta que una noche, el cielo se oscureció y la venganza divina llegó en forma de fuego y azufre. Mientras las llamas devoraban la ciudad, un frío inexplicable congelaba los corazones de quienes quedaban. ¿Qué había llevado a un juicio tan severo? ¿Por qué un lugar tan vibrante y lleno de vida había caído en la más absoluta desesperación? Las antiguas escrituras relatan un secreto: las calles estaban llenas de promesas olvidadas y pactos quebrantados. Muchos afirmaban haber visto seres de luz manifestarse en medio de la neblina, alertando a los desprevenidos, pero, ¿quién les prestó atención? Nadie. Una combinación de orgullo y ceguera llevó a la costa de la ruina, y entre sus sombras, emerge otro dato escalofriante: la historia de la esposa de Lot, condenada a mirar atrás. Esta figura trágica, petrificada en sal, simboliza la tragedia de no poder escapar de una vida de excesos. La imagen es impactante, un recordatorio de que el pasado, aunque llevemos su peso, no siempre se deja atrás. En cada rincón de la ciudad devastada, se escucha el eco del arrepentimiento, la advertencia ahogada de aquellos que quisieron advertir. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores me han contado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, pero el horror ni siquiera termina ahí. Con cada cuenta de sus aventuras, los testigos murmuraban sobre actos extraños y macabros, terribles travesuras de la vida desenfrenada que cercenaron los hilos de la decencia. Las noches de orgías desenfrenadas, los sacrificios ocultos a deidades olvidadas y qué decir de aquellos que creían ser invencibles, que confiaban en su inmunidad a la condena. Su risa se volvió eco de un destino oscuro a medida que el fuego se acercaba, implacable. ¿Qué más nos ocultan las sombras de estas ciudades perdidas? ¿Y qué secreto guardan, aún hoy, sus cenizas en la tierra fértil, esperando ser revelado? La historia de Sodoma y Gomorra no sería completa sin mencionar a los pocos que, aun enfrentando el horror, tomaron la decisión difícil de escapar. Se decía que entre el tumulto de la lujuria y el pecado había un grupo de jóvenes que soñaban con un futuro diferente, uno alejado de aquellos dimolados placeres. Entre ellos estaba Miriam, una joven de ojos chispeantes y espíritu rebelde, cuyo corazón latía con un fervor inquebrantable. Ella había escuchado las advertencias de los ancianos, las historias de seres de luz, y aunque muchos se reían de esos cuentos, su intuición le decía que había que escapar antes de que fuera demasiado tarde. Miriam y sus amigos decidieron no rendirse a la desesperación. En medio de noches de siluetas oscuras y murmullos conspiradores, comenzaron a trazar su plan. Pensaban en una vida en otros lugares, donde el aire no estuviera tan cargado de pecado. Pero mientras planificaban su vida, comenzaron a notar cosas inquietantes. Las calles vibraban con un murmullo más denso que el humo. En cada esquina, sombras danzaban y una risa nerviosa resonaba en la distancia, como un eco de lo que alguna vez fue la alegría de la ciudad, ahora distorsionada por la oscuridad. Una noche, mientras se encontraban en secreto, la atmósfera cambió. La luna llena iluminó su escondite y en ese momento, un estremecimiento helado recorrió sus cuerpos. Al salir, la escena era aterradora, figuras espectrales emergían de la penumbra, y rostros conocidos se torcían en muecas de terror y dolor. Se decía que eran las almas de aquellos que habían sido consumidos por el fuego, regresando para buscar algo: venganza, redención. La ciudad estaba en un caos palpable. La locura se desató como un veneno, la gente peleaba y se sacrificaba en busca de placeres que ya no existían.
La risa se tornó en gritos. Miriam sintió que su corazón latía como un tambor de guerra, y al mirar a sus amigos, vio que la duda comenzaba a sembrar incertidumbre entre ellos. «Vamos. No podemos quedarnos aquí», exclamó. Pero algunos, aterrados, dudaron. La bruma que se cernía sobre Sodoma y Gomorra no solo era física, era un manto de desesperación que buscaba atrapar a quienes aún albergaban un rayo de esperanza. Sin embargo, en el fondo del caos, alguien se acercó. Era un anciano de cabello canoso y ojos penetrantes, que antes había sido un suave susurro en los sueños de Miriam. Se acercó lentamente, como si las llamas que consumían la ciudad no pudieran tocar su esencia. «Te he estado esperando», dijo, su voz temblando con la urgencia de 1000 advertencias. «Hay un camino y solo tú puedes verlo. Si decides seguirlo, las puertas se abrirán, pero debes estar dispuesta a dejar todo atrás. La ciudad caerá en la oscuridad, y solo podrás salir si dejas tus ataduras». Miriam sintió el sudor frío correr por su frente. Debía arriesgarse a dejarlo todo. Podría confiar en ese anciano en medio de un colapso total. Con la decisión palpitando en su pecho, dio un paso hacia él, pero un rugido gutural resonó detrás de ella, ahogando su respuesta. Las sombras se alzaron como espectros, y el fuego desatado iluminó el horror de lo que aún quedaba de la vida en la ciudad. El tiempo se había acabado. Su elección debía hacerse ahora. En ese instante, Miriam se vio atrapada entre dos mundos, el conocido y el desconocido, el placer y la salvación. Elegiría huir hacia el futuro, o se convertiría en otro eco de aquellos perdidos en las llamas que abrazaban a Sodoma y Gomorra. El destino aguardaba, y la pregunta flotaba en el aire: ¿quién más intentaría escapar de la condena que se cernía sobre ellos, en un lugar que ya no podía ser llamado hogar? El rugido gutural se intensificó, resonando en la oscuridad como un lamento afligido. Miriam sintió que el miedo la estrangulaba mientras las sombras amenazadoras se acercaban. Su corazón latía implacable, cada pulsación una súplica por respuestas a decisiones que parecían tener el peso de universos enteros. El anciano, con su mirada serena, extendió la mano hacia ella. «No temas. Solo tú puedes encender la luz en esta oscuridad». Pero Miriam sabía que la situación era más compleja. La agonía de su pueblo la abrumaba, cada grito y cada sombra la instaban a permanecer, a aferrarse a lo que había sido. «Miriam». La voz de su amiga Sara cortó la bruma del caos. «No podemos irnos. Están aquí para perseguirnos». La certeza del peligro la llenó de ansiedad. Miriam se encontraba atrapada entre el impulso de salvarse y el deseo de proteger a los que amaba. «¿Y si no encontramos lo que buscamos?», cuestionó Javier, otro de sus amigos. «Quizás deberíamos quedarnos y luchar». «Luchar». Las palabras lo resonaron en su mente como un eco grotesco. Al instante, el anciano inclinó la cabeza hacia Javier. «¿Y qué lucha es esa, joven?». «La de rendirse a reclamos de sombras. La de permanecer en la muerte que consume su esencia». Miriam observó cómo su amigo dudaba, su rostro una mezcla de desafío y desesperanza. El ambiente era opresivo, y justo cuando el anciano comenzaba a tener razón, el cielo se oscureció aún más. Las llamas se alzaron detrás de ellos, iluminando rostros distorsionados que habían conocido, ahora consumidos por el deseo y la locura. «No. Debemos irnos». Miriam sintió que una voz interior la empujaba a actuar. «No hay otra opción». En ese momento, decidió que no podía dejar que el miedo dictara su destino. «Síganme», exclamó, y sin esperar respuestas, dio la media vuelta y comenzó a correr. Las sombras parecían extender sus brazos, listos para arrebatarlos de su libertad. El aire se tornaba más denso, como si la ciudad misma intentara atraparlos. Miriam giró por una calle familiar, pero el panorama había cambiado. Las calles, alguna vez llenas de vida, estaban llenas de gris y cenizas. Los rostros a su alrededor parecían enloquecer, todos gritando, así que gritos de dolor se desdibujaban en la risa loca de la lujuria. Mientras corrían, una figura apareció frente a ellos, un hombre con una mirada vidriosa y la ropa desgarrada. «Deténganse», gritó, las palabras llenas de vísceras y locura. «No hay lugar para huir. Ustedes pertenecen aquí». El terror invadió a sus amigos. Miriam sintió como el pánico se manifestaba en su estómago, un nudo intensificando su urgencia. Ella sabía que no podían desperdiciar un segundo más, cada segundo representaba una nueva oportunidad para perderse para siempre.
Con el corazón en sus manos, apretó la suya contra la del anciano, quien seguía a su lado. ¿Dónde está el camino?, preguntó, su voz temblando pero firme. Él simplemente sonrió, su rostro iluminado por la luz de la luna, y apuntó hacia una oscura y estrecha calle, ahí, más allá de la desesperanza. Miriam giró rápidamente hacia sus amigos, que vacilaban como si cada opción fuera fatal. ¿Es ahora o nunca? Con una respiración profunda, se lanzó hacia adelante, llevando consigo las almas de quienes deseaban escapar. Las sombras detrás de ellos se arremolinaron con rabia, pero Miriam eligió no mirar atrás. La decisión ya estaba tomada, la lucha más grande ahora era hacia adelante. Mientras cruzaban la esquina, un estruendo resonó. La tierra tembló bajo sus pies. La ciudad estaba sucumbiendo, el caos era el canto de un destino inevitable. Pero, justo al cruzar, sintieron el viento fresco en sus rostros, una brisa susurrante que prometía esperanza. ¿Qué habría más allá de la bruma? ¿Cuál sería el precio de su liberación? Mientras las llamas destellaban a sus espaldas, Miriam entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Lograrían salir de la oscuridad que se cernía sobre ellos, o quedarían atrapados en las llamas de su propio pasado? El camino que eligieron era más angosto de lo que Miriam había imaginado. Las paredes de los edificios, ennegrecidas y descascaradas, parecían presionar contra su piel, como si cada ladrillo ardiera con una historia de dolor. A cada paso que daban, el eco de sus propios latidos se unía al murmullo amenazante de las sombras, envolviéndolos en una danza macabra de miedo y desesperanza. Miriam, no podemos seguir así, gritó Sara, sus ojos reflejando un pánico que apretaba el pecho de todos. Esto es una trampa, nos están llevando a la perdición. Pero Miriam sabía que era arriesgado, alzando la voz sobre el clamor espeluznante de la ciudad. No hay otra opción. Si quedamos aquí, perderemos todo. Confíen en mí. Las sombras a lo lejos destellaban en tonos de una locura oscura, ansiosas por devorarlos. El anciano a su lado mantenía un paso tranquilo, como si la agitación que oprimía a sus amigos no le afectara en absoluto. Su calma era inquietante, un constante recordatorio de que, en medio de la tormenta, había alguien que sabía algo que ellos no. ¿Por qué no nos dices qué es lo que estamos buscando?, preguntó Javier, el sudor perlándole la frente. ¿De verdad hay luz al final del túnel, o todo esto es un juego cruel de ilusiones? El anciano los miró, y Miriam sintió que el peso de su mirada la atravesaba. En esta ciudad olvidada, lo que buscan no siempre está a la vista. Deben entender que algunos caminos se recorren a ciegas para salvar lo que más aman. Miriam sintió que la rabia se mezclaba con la desesperación. No somos ciegos. Deseamos recuperar lo que hemos perdido. Queremos salir de aquí. Una repentina explosión de gritos resonó detrás de ellos, un coro de voces que se fundían en un clamor salvaje. Las sombras se lanzaron hacia adelante, y Miriam, con su corazón en la garganta, echó a correr por las calles que parecían mutar con cada paso que daban. El sonido de pasos acercándose les daba aliento y terror a partes iguales. Las paredes, desgastadas por el tiempo, parecían cerrarse a su alrededor, atrapándolos en un laberinto de pesadilla. La respiración de sus amigos se tornó errática, cada vez más pesada. No podían permitirse detenerse. Cada decisión, cada giro y cada grito podría ser lo que definiera su futuro, la libertad o la condena. Mientras giraban por otro recoveco oscuro, se encontraron con un visible rayo de luz. Una enorme entrada, adornada con símbolos antiguos, se alzaba imponente ante ellos, como si los llamara. Sin pensarlo dos veces, Miriam apretó la mano del anciano y lo arrastró hacia esa salida posible, sus amigos siguiendo como sombras. «Es esto», comenzó a decir Javier, la esperanza brotando por primera vez entre sus palabras. «Tal vez sea el portal que sigue», interrumpió el anciano con voz profunda. «Pero recuerden, cada verdad que encuentren, cada revelación que se les presente, tiene un costo». Pero antes de que pudieran responder, una sombra gigantesca se cernió sobre ellos. Un grito desgarrador llenó el aire, un sonido de agonía pura que resonaba como un eco de sus propios miedos. La figura de aquel hombre que les había gritado antes se proyectó, más imponente que nunca, con ojos chispeantes de locura. «Ustedes no pueden irse», bramó, y en su furia, el aire se electrificó. «Todo lo que han perdido, todo lo que buscan, aquí les pertenece». Las palabras como dagas cortaron el aire. El agonizante grito se transformó en risas.
Miriam sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor y su mente luchaba por mantener la cordura. Solo podía pensar en un modo de escapar, de dejar atrás no solo al monstruo, sino a sus demonios internos. «Rápido, por aquí», gritó de nuevo el anciano, señalando con firmeza la entrada iluminada. Sin tiempo que desperdiciar, Miriam cerró los ojos por un momento y se entregó a la única verdad que conocía. No podían rendirse, la figura oscura se abalanzó sobre ellos justo cuando cruzaban el umbral, el eco de un grito agonizante alcanzando su corazón. Habrían cruzado la línea entre la luz y la oscuridad, o solo. Habían abierto una puerta a horrores inimaginables, el aire fresco en su rostro apenas podía borrar el sudor de sus frentes. Pero, ¿quién o qué los aguardaba del otro lado? ¿Hasta dónde llegarían por su libertad, y cuáles secretos se desvelarían en su búsqueda de la verdad? Mientras las puertas de la oscuridad se cerraban tras ellos, un nuevo e inquietante eco retumbaba en su mente. La luz se desvaneció rápidamente, dejándolos en una penumbra opresiva. Se encontraron en un pasillo de piedra que resonaba con sus propios susurros. La ferviente oscuridad pulsaba a su alrededor, como si el propio lugar respirara. Miriam se detuvo un momento, sintiendo el aire pesado y frío que le cortaba la respiración. «¿Dónde estamos?», murmuró Sara, sus ojos dilatados buscando en la penumbra. «Un refugio o una trampa», respondió el anciano, su voz reverberando con un peso que desnudaba la tensión en el aire. «Pero de ustedes depende qué camino tomen». Un escalofrío recorrió la espalda de Miriam. El anciano tenía razón. Todo lo que habían enfrentado los había llevado a este momento, esa decisión que podía definir su realidad. Al mirar a su alrededor, las paredes parecían contar historias de aquellos que habían estado allí antes, leyendas de seres que habían cruzado ese mismo umbral. Un murmullo distante, similar a ecos olvidados, resonaba de un profundo abismo, como si las piedras mismas guardaran secretos que no estaban destinados a ser revelados. Las sombras danzaban a sus pies, jugueteando con su sentido de la estabilidad. No podían quedarse inmóviles, una urgencia casi visceral los empujaba a seguir adelante. ¿Qué misterios les aguardaban? Un nuevo grito, este más distante, rompió el silencio. ¿Podrían ser otras almas atrapadas en este laberinto? «Vamos», instó Javier, el valor pesando sus palabras. «No hay tiempo que perder». Avanzaron, cautelosos pero determinados. Cada paso resonaba en su interior, como si los gritos que habían dejado atrás los siguieran. Miriam sintió un nudo en su garganta. Mientras caminaban, una luz titilante se presentó a lo lejos, dibujando contornos en la oscuridad. Era una salida, pero también una invitación a lo desconocido. Cuando se acercaron, la luz reveló un mural impresionante. Figuras de personas y criaturas con rasgos distorsionados estaban atrapadas en un instante de furia y lamento. El miedo se congelaba en sus miradas. Era como mirar en un espejo roto que revelaba el horror que acechaba en el corazón de la humanidad. Esto es, comenzó Miriam, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «Es lo que temen que descubran», interrumpió el anciano con severidad. «Sus miedos, sus pasados, todo lo que albergan dentro. Aquí se vuelve tangible». Sara retrocedió, horrorizada. «No, no quiero ver eso». Otro eco, como el murmullo de un río oscuro, parecía burlarse de su angustia. «¿Qué tal si esto es parte de lo que buscamos?», propuso Javier, frunciendo el ceño. «Quizás tenemos que enfrentarlo». «Si enfrentarlo significa ahondar en el dolor que viajamos por escapar, ¿acaso es este el precio que debemos pagar?», cuestionó Miriam, sintiendo que su pecho se apretaba. La voz del anciano resonaba en su mente: «Cada verdad que encuentren tiene un costo». El mural comenzó a brillar intensamente, como si estuviera vivo. Las figuras se retorcían, sus gritos conectándose con los latidos de sus corazones. Un pensamiento les cruzó: ¿y si la verdad que buscaban estaba atada a sus propios miedos? La luz comenzó a brillar cada vez más, así como la realidad de lo que tenían que enfrentar se acercaba, atrapándolos en una vorágine de sentimientos. «No puedo. No puedo», gritó Sara, mientras dejaba escapar lágrimas. Pero nadie podía moverse, la fuerza del mural los mantenía cautivos. «Lo único que puede liberarnos es el conocimiento de nuestra verdad», dijo el anciano, como si hubiera escuchado su dolor. Su voz era un susurro que parecía opacar el terror. «Dejen ir lo que les encadena». Finalmente, Miriam se armó de valor. «Si este es el costo que debemos pagar, entonces debemos hacerlo juntos». Y así, con un profundo suspiro,
se acercaron al mural, listos para enfrentar el horror que había sido ocultado durante tanto tiempo. Pero al momento de tocarlo, la sensación de ser absorbidos por una oscuridad abrumadora los envolvió, en un último grito meciéndose entre el odio y el miedo. Miriam preguntó, ¿dónde estamos realmente? Un silencio profundo siguió al eco de su voz. Mientras una nueva luz brillaba, una que prometía revelaciones, pero también un terror inimaginable. Todo palpitaba con la intensidad de lo que estaban a punto de descubrir. ¿Serían capaces de soportar la verdad o la oscuridad los consumiría por completo? El contacto con el mural fue electrizante. Miriam sintió que su cuerpo se desvanecía, como si los fragmentos de su ser comenzaran a desprenderse en el aire pesado de ese lugar. La luz la envolvió, haciéndola sentir que era partícipe de algo más grande que ella misma. En un instante, ya no estaban en el pasillo. Habían cruzado una frontera que desdibujaba la realidad, se encontraron en un vasto desierto, un lugar abrasador donde las sombras extendían sus tentáculos amenazantes. Las figuras del mural ahora danzaban a su alrededor, sus gritos resonando en las corrientes del viento. Cada una de aquellas almas había sido atrapada, como ellos, en un ciclo interminable de dolor. Era un escenario de advertencia, un eco de sus miedos más profundos. Miriam, la voz de Sara era un susurro tembloroso, cargado de terror. ¿Qué está pasando? Miriam, la voz se repitió, pero esta vez era otra, una figura conocida en medio del vacío. Era su madre. ¿Por qué has vuelto aquí? El corazón de Miriam se detuvo un instante. La imagen de su madre, vestida con el atuendo que había utilizado en su último año, era como una punzada en su memoria. Recuerdos de risas, sufrimiento y una cercanía irrecuperable se agolpaban. Mamá. Pero, ¿cómo es posible? Este es el lugar de las decisiones, Miriam. La madre sonrió con dulzura, pero sus ojos reflejaban una melancolía infinita. Cada uno de nosotros ha cargado con nuestra verdad. Es momento de liberarte, de dejar de buscar respuestas en las sombras. A su alrededor, las sombras que habían cobrado vida giraban y se retorcían, como si la desesperación misma las alimentara. Javier, también cautivado por la imagen de alguien familiar, se acercó un paso. Madre, reconoció la figura que emergió del polvo. Su miedo se volvió tangible, y el rostro de la tristeza lo invadió. Miriam sintió un tirón en su pecho, la ruptura colectiva del grupo era un hilo de acero que amenazaba con deshilacharse. Javier, no, gritó, pero el impulso lo llevaba. La atracción de la verdad prometida era demasiado fuerte. Debemos escucharlas, replicó él, aunque sabía que caer en esa trampa era un error. La voz de su madre sonaba envolvente, como un canto de sirena que ocultaba crueldad. Las figuras comenzaron a moverse más cerca, ahora susurrando secretos inaudibles que se deslizaban como serpientes entre sus sentidos. Miriam sintió que la culpa y el miedo amenazaban con tragarlos a todos. Lo que deben enfrentar está dentro de ustedes, no aquí, dijo el anciano desde las sombras del desierto. Su figura se alzaba imponente, imperturbable ante el caos. ¿Cómo sabemos que no es una trampa?, cuestionó Sara, inquieta, sintiendo el sudor frío recorrer su frente. Porque solo yo puedo desatar lo que he tejido, continuó el anciano, y de su boca fluyeron sonidos como el crujir del acero. El mural fue solo el inicio. En sus miedos está la clave de su liberación. Atrévanse. Miriam trató de concentrarse, a pesar del eco de voces conocidas que retumbaba en sus oídos, resonando con emociones crudas. ¿Se atreverían a despojarse de las máscaras que llevaban? Pero en ese instante, las sombras frente a ellos se arremolinaron, formando un torbellino ominoso. Su intensidad aumentó tanto que comenzó a devorarlos. No. Enfrentemos lo que somos, aulló Javier. La bravura en su voz resonó justo mientras una sombra particularmente oscura emergía del torbellino, como un lobo acechando a su presa. Miriam no sabía si su decisión sería su salvación o su perdición. La oscuridad palpitaba, una promesa peligrosa y atractiva. Mientras se acercaban a la figura en la tormenta, el anciano alzó una mano. Su propia verdad puede ser el sacrificio necesario para salir de aquí. De repente, una sombra se abalanzó sobre ellos. Su grito resonó como un rugido feral, intenso e insaciable, sumergiendo el desierto en un silencio inquietante que mareaba los sentidos. ¿Podrían ellos enfrentarlo antes de que el abismo reclamara sus almas? El tiempo se detenía y Miriam sintió que el ciclo de sombras se iba a romper. Pero, ¿saldarían su deuda? La atmósfera temblaba, cargada de promesas y horrores.
El verdadero desafío apenas comenzaba, y comprendieron que la lucha era más que sobrevivir. ¿Serían capaces de superar su oscuridad interior? Miriam sintió como el aire se cortaba a su alrededor cuando la sombra se lanzó hacia ellos, como un monstruo desatado que había estado esperando este momento. El rugido etéreo reverberó en su pecho, llenándolo de un miedo visceral que la dejó sin aliento. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que huyera de esa oscuridad voraz que se acercaba. Sin embargo, había un lugar dentro de ella, un rincón dorado de valentía que le decía que enfrentara lo que tenía frente a ella. «No huyas», gritó a Javier, quien estaba a su lado, paralizado por el terror. «Debemos enfrentarlo». Las figuras espectrales giraban en un frenético baile, empujando las paredes del desierto con cada movimiento. Las sombras susurraban con voces que punzaban el alma, sembrando discordia. La sensación de traición se palpaba en el aire, y Miriam sintió la desesperación en cada uno de sus amigos. La imagen de su madre seguía flotando en su mente, un espejo distorsionado que contenía tanto amor como dolor. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Sara, su voz casi ahogada por la mezcla de miedo y determinación. Las sombras parecían reaccionar a su angustia, intensificando su manifestación. «¿Por qué están aquí?». «Vienen por nuestras verdades», replicó el anciano, su mirada fija en Miriam. «Cada uno de ustedes tiene un secreto que pesa en su corazón. Todo lo que evadan, aquí se materializará. Enfréntenlo, o serán devorados». Miriam buscó la mirada de Javier, quien ya había dado un paso adelante. «¿Y si no lo hacemos?», cuestionó con una voz que ahora sonaba más firme. «¿Qué pasará si simplemente nos quedamos aquí?». «Vivir en este tormento es su única opción». La voz del anciano se apagó, como si las palabras se disiparan en el aire caliente y pesado. Justo cuando la sombra oscura se acercó más, se detuvo, como si tuviera el poder de leer sus miedos. El mundo giró alrededor de ellos, una marejada de emociones y recuerdos. Miriam sintió que lo más oscuro dentro de ella se arrastraba hacia la superficie, la culpa, la tristeza, el arrepentimiento. ¿Cómo podía haber dejado que aquellos a quienes amaba sufrieran por su propia indecisión? «Debo enfrentar esto», exclamó, el eco de su voz resonando como un tambor, empujándola hacia la revelación de sus propios secretos. La sombra se acercó aún más y, justo antes de que desapareciera en su interior, supo que debía hablar. «No estoy lista, pero no puedo seguir escondiéndome. No puedo seguir huyendo». Las palabras salieron de su boca como agua que brota después de una larga sequía. Miriam sintió que un peso se desmoronaba cuando, en medio del vacío del desierto, comenzó a confesar su verdad. Se atrevió a blanquear su arrepentimiento, la carga de los sueños que no había perseguido y las decisiones que la habían llevado a este lugar. «Yo», comenzó, pero su voz se quebró, y las sombras pulsaban con intensidad. «Lo que desveles traerá luz a este abismo», dijo el anciano, su mirada guiándola hacia adelante. «Cada verdad es una chispa, y cada chispa podría encender su liberación». Un viento feroz comenzó a soplar, y las sombras a su alrededor se torcían, intentando envolverla. Cada confesión se convirtió en un hilo dorado que cortaba la oscuridad. Mientras Miriam luchaba con su oscuridad, sintió un nuevo aliento en su pecho. Era tiempo de dejar ir lo que la había mantenido atada. En ese instante, Javier se unió. «No puedo seguir ocultando mi miedo a perderlos. Ustedes son más importantes que cualquier cosa», siguió, levantando su voz. Era un acto de valiente revelación. Las figuras del mural, ahora conscientes, se acercaron a ellos, no como enemigos, sino como portadoras de un mensaje inesperado. Una a una, las sombras comenzaron a titilar, como si cada verdad dicha generara una onda de luz que iluminaba el desierto sombrío. «Pueden sentirlo», susurró Sara, la esperanza brotando en su voz mientras el aire vibraba alrededor de ellos, llenándose de arrebatos de luz. Todo a su alrededor comenzó a cambiar. Desde el epicentro de su liberación, una esperanza vibrante se levantó. Entre ellos, pero la sombra sombría aún no se había rendido. Con un último grito desgarrador, se abalanza hacia el grupo, empujando a Miriam a regresar al lugar donde había comenzado. «Atrévete a enfrentar la verdad antes de que sea demasiado tarde», resonó el anciano, y el desierto tembló bajo sus pies. La sombra se abalanzó, y Miriam se sintió tirada hacia atrás, con la inminente sensación de que la verdad y la oscuridad convergerían en un choque explosivo. ¿Lograrían enfrentar lo que realmente eran antes de que la oscuridad se los tragara de nuevo, o cesarían de existir por siempre en ese caos? El tiempo se escurría como arena entre sus dedos. ¿Podrían salvarse antes de que la sombra reclamara todo lo que amaban?
La batalla por su libertad recién comenzaba. La oscuridad se cerró sobre Miriam como una niebla espesa, y en ese momento, sintió el cosquilleo del miedo aferrándose a su corazón. La sombra, ahora más imponente, parecía moverse con su propia voluntad, buscando cada rincón de sus secretos. A su alrededor, el desierto se volvió un torbellino de luces y sombras, donde solo la verdad podía ofrecer refugio. No dejen que les inunde el miedo, gritó el anciano, su rostro una mezcla de determinación y compasión. Hizo un gesto con su mano, como si pudiera desviar la sombra misma. Recuerden, su fortaleza se halla en la unión, en el acto de enfrentar las verdades que los han mantenido prisioneros. Miriam miró a sus amigos, que eran un mar de emociones encontradas. Sara, con lágrimas en los ojos, se aferró al brazo de Javier. ¿Estamos listos para esto? ¿Y si descubren algo que no podemos soportar?, preguntó, su voz temblando. No se trata de lo que descubran, contestó Miriam, sintiendo que un fuego interior comenzaba a arder en su pecho. Se trata de lo que somos dispuestos a aceptar. Solo así podremos romper estas cadenas. La sombra se giró hacia ella, absorbiendo su valor como si fuera un manjar delicioso. Mientras Miriam tomó aire, comenzó a hablar de su infelicidad, del peso que llevaba por no haber perseguido sus pasiones. Siempre he querido ser artista, confesó, la voz firme. Pero, por miedo a decepcionar, elegí un camino que no era el mío. Las figuras espectrales, en lugar de asustarse, pulsaron con una energía que iluminaba el paisaje. La sombra tembló, como si sus cimientos de oscuridad comenzaran a desmoronarse. Luego, fue el turno de Javier. He guardado rencor hacia mi padre por abandonarnos. He llevado ese odio como una carga, y no me he permitido amar, reveló, y con cada palabra, el aire se llenó de un chisporroteo electrizante, las luces titilaban, más vibrantes que nunca. La sombra retrocedía, como si el poder de sus verdades la arrastrara hacia un abismo. Sara, sintiendo el empoderamiento de sus amigos, dio un paso al frente. He estado ocultando mi ansiedad por el futuro, por sentir que no puedo hacer nada bien, dijo, su voz resonando con valentía. Pero ya no más. El anciano asintió, orgulloso. Cada verdad dicho es un ladrillo que construye su camino hacia la libertad. No se detengan. Como una bola de nieve rodando montaña abajo, las confesiones continuaron. Miriam sintió que sus lágrimas se deslizaban por su rostro mientras cada miembro del grupo compartía sus luchas más profundas. Se liberaron miedos, inseguridades, y en cada palabra, la sombra dejaba de tener poder sobre ellos. Pero cuando todo parecía ir encaminado, un grito desgarrador retumbó en el aire. Sufran. Sufran por sus ignorancias. Un grito surgió del núcleo de la sombra, y con una intensidad escalofriante, se lanzó contra el grupo, intentando devorar sus verdades antes de que pudieran completarlas. Miriam sintió el aire a su alrededor volverse frío, como si el propio universo se estuviera conteniendo el aliento. No. No podemos dejar que nos detenga, gritó, efectiva, sintiendo que la energía de sus amigos formaba una barrera. Sigamos. Era en ese momento que la sombra, en un giro desesperado, mostró una imagen espectral, sus más oscuros temores, sus más profundos anhelos. Miriam lo vio y reconoció que el dragón dentro de cada uno de ellos no era más que una proyección de su miedo a no ser suficientemente buenos. La lucha intensificó, un tira y afloja entre luz y sombra. No más secretos, no más miedos, repitieron, como un mantra. Finalmente, cuando el último eco de sus verdades resonó en el aire, la sombra se estremeció antes de comenzar a desvanecerse. Pero justo en ese instante de liberación, un destello oscuro surgió de lo profundo, envolviendo la oscuridad en un último intento por resistir. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No puedo, murmuró el anciano, atónito, la luz de sus verdades brillaba intensamente, pero una nueva amenaza se estaba formando en el horizonte del tiempo. El caos parecía reconfigurarse, y en medio del tumulto, una sombra más grande que la anterior surgió. ¿Podían realmente vencer esta oscuridad eterna, o solo habían encendido la chispa de un miedo aún mayor? Las respuestas estaban a la vista, pero la lucha apenas comenzaba. ¿Tendrían el coraje de descubrir lo que se escondía tras esa nueva sombra? El viento aullaba mientras la nueva sombra se cernía sobre ellos, un monstruo con 1000 ojos que devoraba la esperanza del grupo. Miriam sintió que su corazón se aceleraba, la adrenalina encendía su cuerpo. No podemos retroceder, exclamó, sus palabras atravesando el aire como flechas. Pero la sombra, como un océano embravecido,
se abalanzaba. Sara retrocedió un paso, asustada por la magnitud de la oscuridad que ahora se manifestaba. Miriam, es demasiado. Esto no es lo que esperábamos. Su voz temblaba, llena de una angustia palpable. El anciano, tomando la voz de la experiencia, avanzó y levantó sus manos, emanando una luz que brillaba en medio de la negrura. Recuerden, la verdad es su única arma. Usen lo que han descubierto. Miriam se sintió estrujada por el miedo y la incertidumbre, pero una chispa de determinación creció dentro de ella. Esto es solo otra oportunidad. Si vencimos a la sombra anterior, podemos vencer a esta. Las palabras salieron fuertes y claras, resonando entre el grupo. Javier la miró, su rostro definido por la lucha. Tienes razón, dijo, empujándose hacia adelante. Hemos luchado antes. No nos detendremos ahora. Como si escuchara la creciente confianza de los cuatro, la sombra se retorció. Formó figuras espantosas, cada una asomando los miedos que habían compartido. Imágenes de rechazo, de fracaso, y de soledad bailaban en el aire. Sin embargo, cada figura creada por la sombra era también un recordatorio de que cada uno, en su interior, había luchado y superado. Proclamemos nuestras nuevas verdades, gritó Miriam con el corazón latiendo. No somos nuestros miedos. Somos lo que hemos decidido ser. La luz de su voz tomó forma, iluminando esos ángeles de valentía que habían cultivado en la oscuridad y empezaron a proyectar un brillo cálido y poderoso. Yo soy más que esto, dijo Javier, convencido. No seré controlado por lo que viví. La sombra, sorprendida por la intensidad de su bondad, retrocedió un poco, pero no se desvanecía. Estaba más viva que nunca, alimentada por su resistencia. Aceptemos lo que somos, clamó Sara. He luchado con mi ansiedad toda mi vida, pero eso no me define. Soy capaz. Su voz resonó, desafiando la sombra, y el aire vibró con una energía renovada. La sombra pareció titubear, reflejando la inestabilidad de esos antiguos espectros, pero en el clímax de su confrontación, la sombra soltó un destello, y un rugido ensordecedor sacudió la tierra. Sufran, sufrirán. Siempre serán prisioneros de sus debilidades. Las palabras rebosaban con un eco que se clavó en sus mentes, su intento de sembrar desesperanza. El anciano levantó su mano con fuerza. No les creas. La oscuridad quiere que olviden su valor. Recuerden por qué están aquí. La fuerza de su voz rasgó el aire como una espada, y las figuras de la sombra comenzaron a desvanecerse lentamente, pero no sin resistencia. Miriam sintió que cada palabra se llenaba de vida, una nueva luz que bombardeaba la sombra que intentaba atraparlos. Sigamos adelante. Hagamos una nueva verdad en este lugar, gritó. Y en una explosión de luz y valor, un nuevo camino se abrió ante ellos. Pero justo cuando sentían que habían encontrado la salida, la sombra se reestructuró, tomando la forma de algo más humano, más siniestro. Una figura conocida. Un rostro del pasado, alguien a quien nunca esperaban ver en esa lucha. Miriam quedó paralizada, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Quién? ¿Qué es esto?, preguntó, temiendo la verdad de esta aparición. La energía cambió, el aire se volvió pesado con la tensión. La sombra del pasado, de violencias y traiciones, estaba aquí en forma de un ser querido. La incertidumbre golpeó con fuerza, y el eco de una risa maliciosa resonó. Surge de las llamas de tus secretos listos para enfrentarlo. Todos se dieron cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Tendrían la fortaleza para enfrentar lo que habían dejado atrás. Una nueva y oscura revelación asomaba en el horizonte, dejando más preguntas que respuestas. Las llamas devoradoras comenzaron a consumir el horizonte mientras Miriam miraba la figura frente a ella, aún con la incredulidad reflejada en sus ojos. Aquella sombra, encarnada en los rasgos de su padre, era el desafío más profundo que jamás había enfrentado. El peso de su desprecio, del abandono, todo lo que había cargado en su alma, se agolpaba con un dolor agudo. No puedes estar aquí. Gritó, sintiendo como las palabras se retorcían como víboras en su garganta. No eres real. No soy real, ¿o sí? La risa burlona de su padre era como el crujir del hielo. Soy el eco de tus miedos, el reflejo de tus fracasos. La sombra se acercó, y Miriam percibió la verdad detrás de la murmuración que la rodeaba. Aquella figura oscura no solo representaba a su padre, era el peso de un legado que, si no enfrentaba, la consumiría.
No me dejes arrastrar de nuevo. Le gritó, el miedo apresándole la voz. Pero el aura de su padre se sentía como un tentáculo que aferraba su voluntad, dispuesto a llevarla de vuelta a la oscuridad. Te abandoné, Miriam, abandoné a tu madre. Eres solo una sombra de lo que podría ser. Mira lo que has creado, mira el caos a tu alrededor. Cuanto más hablaba, más imágenes oscurecidas aparecían, un recordatorio de pérdidas pasadas, de sueños no cumplidos. Miriam sintió que un torrente de emociones la invadía, una rabia visceral que estalló en su pecho. No más. Tú no dictarás mi historia. Ya no tengo miedo. Con cada palabra, su voz creció en fuerza, resonando en el viento, agitando la sombra que intentaba aplastarla. No soy tu fracaso. Soy la suma de mis elecciones, no de tus decisiones. Javier y Sara, viéndola luchar, sintieron que su valentía se encendía. Estamos contigo, Miriam, gritaron al unísono, formando una red de luz a su alrededor. El anciano sonrió, y con un gesto, comenzó a arrojar luz hacia la sombra oscura. El verdadero combate comienza ahora, cuando sostienen sus verdades como espada. La oscuridad titubeó, el rostro de su padre distorsionándose en la penumbra, cuando Miriam alzó su voz. ¿Quiénes son los desheredados? No somos el legado de aquellos que lucharon. Mis errores, mis caídas, han forjado lo que soy. Te dejo el pasado y lo que decidiste ser. Con un esfuerzo monumental, empujó hacia adelante, centrando su energía en su voz, una armonía entre el dolor y la liberación. El aire comenzó a vibrar. La figura del padre retrocedió, pero no sin un último aullido. No podrás escapar de mí, siempre seré parte de ti, resonó, ya comenzando a desvanecerse. Pero Miriam sintió que algo cambiaba en su interior. Las palabras de su padre, en lugar de paralizarla, se convirtieron en resúmenes de una fortaleza que había estado ocultando. No tengo que ser tú. He encontrado mi fuerza en mi verdad, en mi futuro. Las sombras alrededor comenzaron a despejarse, y un inusitado brillo se irguió entre las ruinas de lo que había sido su vida. A su lado, Javier y Sara continuaban con su propio combate, liberando sus propias verdades. La luz llenaba el aire que les rodeaba, y la sombra que antes parecería indestructible comenzó a desvanecerse ante el poderoso empuje de esas confesiones y el espíritu indomable de la amistad. En ese instante, el anciano sonrió con orgullo. Han encontrado el camino. Han transformado lo que temían en lo que pueden ser. Este es el verdadero poder de su unión. Cuando la sombra finalmente se disipó, el desierto se iluminó, una fresca brisa envolviendo a los tres. Se sintieron ligeros, como si las cadenas que los ataban nunca hubieran existido. Las figuras que antes danzaban comenzaron a desmoronarse, como si el peso de su dolor finalmente se despojara. Miriam miró a sus amigos y vio que, a pesar del miedo, estaban juntos, listos para enfrentar cualquier sombra que se interponga en su camino. Lo logramos, dijo Sara, con la alegría brillando en sus ojos. Esta historia no termina aquí, añadió Javier, entrelazando sus dedos con los de ellas. Pero hemos dado el primer paso. Con esa nueva luz, se encaminaron hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse. La bruma se disipaba detrás de ellos, dejando espacio a un nuevo amanecer. Miriam respiró profundo, sintiéndolo como un nuevo principio, una segunda oportunidad. Ya no estamos atrapados, susurró, y aunque el viaje apenas había comenzado, sentía que lo peor había quedado atrás. Eran dueños de su historia, de sus elecciones y, lo más importante, de su futuro. Ahora, se sentía como si pudieran enfrentar cualquier ciudad, cualquier sombra que deseara consumirlos. Era el momento de avanzar, el momento de renacer, pero antes de despedirnos, tienes que actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias impactantes como esta. Da un like ahora si este final te emocionó porque eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a crecer. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace, nos encanta escuchar tu opinión. Y no olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan tomar las riendas de sus vidas. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad.